Saludos para todos. Mi nombre es Miladis Julio Ávila. Hoy les voy a presentar la socialización de educación comparada y sus aportes a la investigación y a la praxis educativa. Actividad orientada por la doctora Moraima Esteves. Este trabajo busca mostrar cómo la educación comparada se ha convertido en una herramienta esencial para analizar, comprender y mejorar los sistemas educativos, sobre todo frente a las profundas desigualdades que enfrentan los países latinoamericanos. La educación comparada estudia y analiza las políticas y prácticas educativas de distintos países. Esta surge en el siglo XIX con Marc Anthony Julie de París, quien propuso aplicar métodos científicos para comparar sistemas educativos. En el siglo XX se consolida como disciplina, permitiendo identificar diferencias y semejanzas que ayudan a orientar decisiones educativas. En la realidad actual, este enfoque resulta clave. En un mundo globalizado, los países aprenden unos de otros, adaptando modelos exitosos a sus propias condiciones sociales y culturales. Un ejemplo de esto son los avances de Finlandia o Corea del Sur. Estos inspiran políticas de calidad en América Latina, pero siempre deben contextualizarse a nuestras realidades locales. Hoy la educación comparada es fundamental para comprender cómo los factores sociales, políticos y económicos influyen en la educación. En Latinoamérica, donde persisten brechas de calidad, cobertura, equidad, comparar experiencias educativas nos permite encontrar estrategias viables para mejorar. Por ejemplo, durante y después de la pandemia, muchos países compararon sus políticas de educación virtual e inclusión digital, aprendiendo qué funcionó y qué no para garantizar el derecho a la educación en contextos vulnerables. La educación comparada tiene un gran valor interdisciplinario. Nos permite vincular teoría y práctica, generando conocimientos útiles para tomar decisiones pedagógicas, institucionales y gubernamentales. En la práctica, esto significa que los resultados de la investigación comparada pueden orientar políticas de formación docente, uso de tecnologías o mejora del currículo. En Colombia, por ejemplo, muchos de los cambios en la formación docente y la educación inclusiva se han inspirado en experiencias comparadas con países como Chile, España o México. Desde la educación comparada se analiza temas centrales como la financiación educativa, el tema de cobertura, la inclusión y la calidad docente. Estos temas están presentes en la realidad nacional. Mientras algunos países invierten más del 6% de su PIB en educación, otros, como Colombia, enfrentan limitaciones presupuestales. La comparación internacional permite comprender que no solo se trata de invertir más, sino de hacerlo de manera eficiente y con visión de equidad y sostenibilidad. En el siglo XIX, los estados-nación buscan fortalecer su sistema educativo, mirando modelos exitosos de otros países. Esta práctica sentó las bases de lo que hoy conocemos como educación comparada con el tiempo. Esta disciplina evolucionó incorporando miradas sociológicas, culturales y críticas, que nos ayudan a entender que la educación no es neutral, sino que responde a contextos históricos y sociales. En la actualidad, esta perspectiva es esencial para analizar cómo las políticas globales, como las del Banco Mundial o la de UNESCO, influyen en los sistemas educativos nacionales. El método comparativo incluye fases como descripción, interpretación, comparación, justaposición y prospectiva, según Rossello 1991. Estas etapas permiten analizar sistemas educativos de manera rigurosa y contextualizada. Un ejemplo es cuando comparamos los resultados de las pruebas PISA.
entre países. No se trata solo de ver quién tiene mejor puntaje, sino de interpretar las condiciones sociales, culturales y económicas que explican esas diferencias. La educación comparada se apoya en varios enfoques. Uno de ellos es la teoría de la dependencia, que analiza cómo los países en desarrollo adoptan modelos educativos del norte global sin adaptarlos a su contexto, reproduciendo desigualdades. Otro es el neofuncionalismo, que estudia la relación entre la educación y el mercado laboral, un tema muy actual ante el desempleo juvenil y la automatización. Otro es la etnografía crítica, que examina el poder, la identidad, las desigualdades dentro del aula y las instituciones. Estos enfoques permiten analizar la educación no solo desde lo técnico, sino también desde su impacto social y humano. Los aportes de la educación comparada a la praxis educativa. En la práctica, la educación comparada ayuda a diseñar políticas y estrategias pedagógicas adaptadas a cada realidad. Por ejemplo, al comparar programas de inclusión en distintos países, se puede identificar métodos que promuevan la participación de estudiantes con discapacidad o de comunidades indígenas y afrocolombianas. En Colombia, muchas experiencias de educación rural e intercultural se fortalecen a partir de modelos comparativos latinoamericanos. La educación comparada con la formación docente e innovación. La educación comparada es clave en la formación y desarrollo profesional docente. Comparar modelos internacionales permite a los maestros ampliar su mirada y adaptarse a nuevas realidades. Hoy la docencia requiere competencias en tecnología, interculturalidad y ciudadanía global. En la realidad en Colombia, muchos programas de innovación pedagógica como las aulas STEAM o el programa Todos a Aprender se fortalecen gracias a referentes internacionales contextualizados. Retos y perspectivas de la educación comparada. A pesar de sus avances, la educación comparada enfrenta retos importantes. Uno de ellos es superar los enfoques eurocéntricos, es decir, la tendencia a mirar solo los modelos de países desarrollados. Es necesario evaluar las experiencias sociales, especialmente las de comunidades rurales e indígenas, que aportan una visión una visión propia de aprendizaje y de convivencia. También se requiere fortalecer los métodos cualitativos y participativos que permiten escuchar las voces de estudiantes y docentes. La aplicación en la investigación doctoral. En la investigación educativa, la educación comparada se convierte en una herramienta para analizar cómo distintos países promueven la inclusión y la diversidad. Aplicar las fases comparativas permite identificar variables comunes y diferencias significativas, ayudando a proponer estrategias acorde al contexto sociocultural. En investigaciones doctorales, esta metodología favorece la construcción de conocimientos más rigurosos y con un impacto social real. La vinculación de la educación comparada con la investigación. En todo proceso investigativo, la educación comparada interviene, desde la formulación del problema hasta las conclusiones. Permite revisar antecedentes internacionales, analizar factores culturales y propone políticas adaptadas a la realidad local. Así, las investigaciones dejan de ser teóricas y se convierten en herramientas útiles para transformar la educación. La educación inclusiva e interculturalidad. La educación comparada también apoya la educación inclusiva e intercultural, buscando eliminar barreras que impiden la participación plena de todos los estudiantes. En un país como Colombia, con gran diversidad étnica y cultural, es fundamental construir una escuela que reconozca las diferencias como una riqueza y no como una desventaja. Las experiencias comparadas muestran que la inclusión y la interculturalidad son pilares de una educación con justicia social. En conclusión,
La educación comparada es mucho más que un ejercicio académico, es una herramienta transformadora. Nos permite comprender los sistemas educativos, aprender de otros países, adaptar experiencias exitosas y sobre todo fortalecer nuestra realidad educativa desde una mirada crítica, humana y contextualizada. En un mundo interconectado, comparar no significa copiar, sino aprender con sentido, reconociendo las particularidades culturales y sociales de cada nación. Muchas gracias por su atención. Espero que esta exposición haya permitido comprender que la educación comparada no solo estudia diferencias, sino que contribuye a construir una educación más equitativa, inclusiva y transformadora para nuestras sociedades.